esto. Sí. Edu, tú que has jugado en el Palencia y hoy que entrevistamos al tercer, que lo he estado, son cosas que no sabes, claro, hay que estudiarse un poco la entrevista antes de eso. Y yo leyendo el tercer jugador con más partidos de la Liga Española, tú. ¿Edu? ¿Y detrás de quién, ¿Y detrás de quién? ¿Y tú del Velilla? ¿Qué tal? ¿El primero, el segundo, el tercero? Con más jugadores del Velilla. Yo llegué a jugar en Zorrilla, O sea, con la selección de Castilla y León. O sea, que estuviste en la selección de Castilla y León, tú. Y en la de España. En la selección española juvenil. Hasta que partí las rodillas y estuve ahí jugando. Esa zurda maravillosa, De la montaña palentina, No sabía yo eso, que habías estado en la selección de Castilla y León. Sí. Claro, bueno, te partió la pierna Anabel para que no marchases de Velilla, Pues estamos ya si queréis. Qué bueno. Bueno, pues una tarde más aquí, preparando esta entrevista. Vamos a realizar esta entrevista a una persona que, bueno, simplemente nada más verle ya sabéis quién es. Es Eusebio Sacristán, de la Seca de Valladolid. Eusebio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Y qué decir de Eusebio? Vamos, primero vamos a presentar a Jonathan, que le tenemos ahí, que el otro día nos olvidó presentarle. Cocinero de altura. Y Eusebio, para el que no le conozca, que creo que no sea nadie, que le conoce todo el mundo, es futbolista del Valladolid, que ganó la Copa, el único trofeo que tiene nacional el Valladolid. Después se fue al Atlético, pasó por el Barcelona, pero no por cualquier Barcelona, por el Barcelona del Dream Team. Y además no era jugador número 13 en el 14, jugador titularísimo, hasta la final de Wembley, que ganó con el Barça la Copa de Europa. El tercer jugador con más partidos de la Liga Española, 543 partidos, casi nada. Jugó en la selección como entrenador, casi nada también. En el Barcelona con Rijkaard estuvo. Después Celta de Vigo, Barça B, Atlético de Madrid, Girona. Atlético de Madrid, el Real Sociedad, Girona. ¿Qué más se puede decir? Eusebio, ¿pero cómo ha dado tiempo a tener este palmarés, a jugar y a estar en tantos sitios? Pues porque tengo muchos años. Por eso ha sido. Por eso ha sido. Estás hecho un yogurín todavía. Yo creo bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Sí. La verdad que ha sido una trayectoria, pues, larga, una trayectoria, pues, importante, pero sobre todo ha sido una trayectoria que me ha permitido disfrutar de lo que era mi pasión desde niño, que era jugar al fútbol. De niño ya en la Seca, bueno, estaba todo el día con el balón, jugaba en las plazas, en las eras, y ahí alimentaba mi sueño de ser futbolista y de poder dedicarme a lo que más me gustaba. Yo de niño pensaba, ¿pero cómo? ¿Se puede vivir de esto que a mí me gusta? Entonces tengo que hacer todo lo que esté en mi mano para conseguirlo. Y eso es lo que hice, me lo propuse, alimenté ese sueño y fui quemando etapas y pudiendo disfrutar durante muchos días de poder jugar al fútbol, de poder estar con compañeros entrenando, jugando partidos. Y sí que para conseguir eso también me puse retos importantes, porque lo que sí que pensé es, para poder estar muchos años jugando, pues venga, me voy a poner retos altos y si los consigo tendré muchas más posibilidades de dedicarme a lo que me gusta. Qué bueno, yo antes de nada decir que a Eusebio le conocí en Palencia, en una charla que nos dio en Palencia Emprende, y si podéis alguna vez tener la suerte de escucharle en una charla, en un monólogo suyo de coach de 45 minutos, la verdad es que te quedas embelesado escuchándole, y a mí lo que más gracia me hizo, o sea, ves la pasión, como un chaval de la Seca, menos de 1000 habitantes, que en el pueblo, no es que digas que esté jugando al fútbol con más niños todos los días, no, que está dando patadas al balón contra una pared, desde ahí llegue al Valladolid y acabe en el Dream Team del Barcelona. O sea, eso a mí me apasionó el decir, paso de dar golpes con una pelota en la pared del pueblo al Dream Team. Para ti, ¿cuál es, si tuvieses que decir algo, el secreto
de cómo has conseguido eso. La pasión, el secreto es la pasión. La pasión, el entusiasmo y el tener la determinación de ir a por ello. Por un lado puedes tener la pasión, gustarte mucho, querer, pero luego el camino es largo y el proceso no es nada fácil. Por ahí, por el camino, te vas encontrando pues dificultades, contratiempos, pero si tú tienes la determinación de conseguir ese sueño, al final sacas la fuerza para poder superarlo, para poder superar esas dificultades, porque van apareciendo. Y yo creo que por el camino, pues igual hay algunos que se van quedando porque no están dispuestos a hacer el siguiente sacrificio o a superar ese inconveniente grande que te has encontrado. Pero cuando tienes la determinación de ir a por ello por encima de todo, lo que a mí me ha demostrado la vida es que lo puedes conseguir. Está en tu mano. Qué bueno. Y Edu, que nos preguntan, que tenemos las redes abiertas y nos van haciendo preguntas para ti. Primero, vamos a por el grande. ¿Qué tal la relación con Johan Cruyff? ¿Qué aprendiste de Johan? Para mí, Johan fue un regalo. Un regalo. Yo era un chico de la seca, pero mis condiciones físicas eran de un jugador pequeñito, que tenía muy buena técnica, que lo que alimenté desde niño fue la técnica y la visión de juego, o sea, el buscar salidas rápido, porque al ser pequeño, pues no tenía la fuerza o la velocidad para salir de determinadas situaciones. Y lo que fui alimentando, pues fue la técnica, con ese jugar allí dándole patadas a la pared, jugando con los niños del pueblo, y cuando jugaba, pues tenía que ir viendo rápido la salida, porque antes de que me viniese uno y me la pudiese quitar. Bueno, pues al alimentar eso, era un jugador técnico, pero en la Liga Española lo que predominaba era la fuerza, la condición física. Para tú poder hacerte un hueco y poder tener una trayectoria importante, como la que yo tuve, pues tuve la suerte se dio la circunstancia de que a la Liga Española llegó Johan Cruyff. Y a Cruyff lo que le gustaba eran los jugadores técnicos y los jugadores que tomaban buenas decisiones, que hacían buenos pases, que elegían el mejor pase. Entonces, cuando yo llegué allí y le vi, y vi que lo que pedía y lo que proponía con su juego era eso, pues entonces para mí fue el ver el cielo abierto. Y él, pues para mí supuso eso, el encontrarme un entrenador al que le gustaban justo los jugadores con mis características. Y me enseñó, pues, a pensar dentro de un terreno de juego, a por qué se hacían las cosas, a cómo colocando a los jugadores de una determinada manera había más posibilidades de que las jugadas saliesen bien. Mira, yo voy a decir una frase que he leído de Resac, que me he quedado con ella por lo que estás diciendo tú. Eusebio, no cabecea bien, no regatea a nadie, no es rápido, no es fuerte, pero jugando es un fenómeno. Me quedo de lo que has dicho con esa frase y te claro. voy a hacer una Pero para él y para Johan les gustaba justo eso, que jugases bien al fútbol. No le importaba la fuerza, la velocidad, sí que la utilizábamos en algunos jugadores como Stoichkov, pero le gustaba ese tipo de jugador. Pero hasta que llegué ahí sí que había tenido dificultades en el proceso de llegar a la élite, porque otros entrenadores sí que era muy importante para ellos que recuperases balones, que ganases los saltos, que ganases los unos contra unos. Entonces, sí que justo a ellos les gustaba eso. Y pregunta, ¿es verdad que cuando llegas a Barcelona te dijeron que allí nadie te quería excepto Cruyff? No, nadie me lo dijo. Es que lo he leído de Julio Salinas, que sí que, no sé si lo dijo Núñez, sí, pero como que allí nadie te quería, por lo que dices tú además, sí, de las cualidades, excepto Cruyff, que eran los que te habían pedido. Nadie me había dicho eso, pero lo entiendo, porque es eso, o sea, al final, cuando tú en aquella época eras pequeñito y no tenías fuerza, pues encajar en un equipo físicamente fuerte como era, por ejemplo, el Barça hasta ese momento, pues era complicado. Pero cuando llega Johan y lo que dice es quiero jugadores técnicos y que pasen bien el balón, y ellos me eligieron, Charlie y Johan. Lo entiendo, que en ese momento se pudiese decir eso. Menos ellos, los demás, claro. El fútbol de aquella se pensaba de esa manera. Bueno, pero gracias a Dios es algo que se ha impuesto
y que ahora justo los que más cabida tienen en los equipos son los jugadores técnicos y de buena toma de decisión. El fútbol, lo que supuso la llegada de Cruyff al Barça, no solo fue que pudiésemos formar el Dream Team y ganar la Copa de Europa, sino que a partir de ahí, y justo se lo he escuchado en una reflexión el otro día, ahora que estamos viendo muchos vídeos de Robinson, que además lo hacía con una gracia tremenda, decía, me vi con Cruyff la primera vez y me dijo, voy a revolucionar el fútbol, voy a hacer que juguemos con extremos, sin delantero centro, con jugadores pequeños, y Michael Robinson lo decía, dice, y al final me di cuenta de que lo consiguió. Qué bueno. Y de todos los años que has estado, las 19 temporadas, que has visto a miles de jugadores a tu lado, en tu equipo, en contra, ¿quién es ese jugador que has visto y que te has dicho, oye, ojo que este es especial? Bueno, es que he jugado con grandísimos jugadores, he sido compañero de los más grandes, me he enfrentado a los más grandes. Siempre que me piden un nombre es muy difícil para mí elegir a uno. Y el único que digo, bueno, ¿con quién me he divertido más en el entrenamiento? Ha sido con Laudrup. Con él me divertía mucho, me lo pasaba muy bien, porque él se divertía mucho, era muy imaginativo, muy creativo, regateaba, hacía pases, se asociaba contigo, le pasabas el balón. Me divertía mucho con él, a su lado, aunque reconozco que igual ha habido jugadores que con otras condiciones han sido, pues no sé si más importantes que él, pero sí que tan importantes como él. Pero a mí con el que más me he divertido ha sido con él. Y luego también pues tengo un recuerdo muy, muy bueno de Zubizarreta, porque fue tener un compañero al lado ejemplar en cuanto a comportamiento, en cuanto a honradez, en cuanto a rectitud, a respeto, como que reunía muchos valores que a mí me atraían. Uno hablando del tema futbolístico y el otro hablando del tema más personal, ¿no? ¿Y dentro del vestuario te considerabas en aquel Dream Team como un mediador entre tanta sangre caliente como Vaquero, Salinas, Stoichkov? Y ya sabemos los que hemos vivido vestuarios que, oye, a veces hay que apaciguar los ánimos de alguno. ¿Te has considerado un mediador? Los grupos son diferentes, siempre. Y para que congenien bien, pues tiene que haber diferentes personalidades, ¿no? O viene bien que haya diferentes personalidades, porque al final los grupos son como son y hay que tratar de que la convivencia sea la mejor posible. Yo tenía un carácter más reservado que ellos, pero luego, bueno, había otro tipo de personalidades, como la de Zubizarreta, por ejemplo, que tenía ese punto también reservado, más seriote, pero más participativo. Digamos que yo participaba más desde el ejemplo, desde mi comportamiento, y había otros como Zubi que tenían pues esa misma forma de ser, pero con una personalidad más participativa, ¿no? Nos dice Raquel, ¿con qué etapa de todas te quedas? Etapa de todas, pues al final cuando uno lo que le gusta es disfrutar del juego, y cuando el fútbol para ti es una pasión y es una vocación, pues disfrutas de cada día, de cada día. Luego sí que es cierto que hay momentos en los que te encuentras más a gusto jugando de una determinada manera que de otra. Entonces, indudablemente, para mí yo recuerdo mis inicios que fueron muy bonitos, mi etapa juvenil, mi etapa del Promesas en Valladolid, pues porque compartes ilusiones con muchos chavales que tienen los mismos sueños que tú y encima no hay la presión y la responsabilidad que hay en el fútbol profesional. Cuando empiezas en el fútbol profesional y empecé en el Valladolid, pues lo bonito que es empezar a vivir esa primera etapa del fútbol profesional. Ves cumplido tu sueño de llegar a Primera División. Además, en esa primera temporada conseguimos la Copa de la Liga, como has dicho antes, Edu, en el Valladolid. Luego tengo el sueño de querer conseguir cosas importantes y me viene el Atlético de Madrid. Estoy un año allí veo que el conseguir mis objetivos de principio pues no iba a ser fácil y justo me llega el Barça después de un año en el Atlético de Madrid y ahí veo que el Barça es un equipo ganador, un equipo que gana títulos
Y entonces se alimenta en mí el sueño de poder conseguir, ¿por qué no?, ligas y copas de Europa. ¿Por qué no puedo ser yo campeón de Europa como lo han sido otros en el pasado? Ese sueño lo alimentaba de niño. Y además, con una forma de jugar que nos lo pasábamos muy bien, porque entonces predominaba mucho los entrenamientos de Johan Cruyff con balón, juegos de posición, rondos, partidillos, cuando en aquel momento la preparación física tenía una parte muy importante en otros equipos. Entonces disfruté mucho de aquella etapa del Dream Team por el juego, porque nos iba muy bien, ganábamos muy bien. Luego, cuando salgo de allí, decido ir a un sitio donde pueda jugar. En aquel momento el Valladolid estaba en segunda división, me voy al Celta de Vigo y en el Celta pues tomo protagonismo. Soy un jugador importante que viene de un club importante y aquí los compañeros me trataban como con un poquito de respeto, ¿no? Y un poquito de adoración, con lo cual es una buena etapa para disfrutar. Y luego vuelvo a Valladolid. Estoy 2 años en Vigo y digo, mira, tengo 33 años, voy a volver a Valladolid porque sé que la ilusión que me hace jugar en el Valladolid y el sentimiento de identificación con el equipo de mi tierra va a hacer que ahora que se acaban mis condiciones físicas, la motivación que voy a tener va a compensar pues todo eso que ahora se puede ir apagando. Y lo encontré en el Valladolid, jugué hasta los 38 años, con lo cual todas las etapas tienen su parte bonita y en la que puedes disfrutar del día a día. ¿Y te consideras uno de los pioneros de la España de los bajitos? De Xavi, Iniesta, los que han venido después. Sí, totalmente. Totalmente. Yo creo que el que nosotros en nuestra época del Dream Team ganásemos la Copa de Europa abrió pie a que ese equipo y aquella idea de juego tuviese continuidad. Y luego, bueno, pues hubo unos años ahí tal de medio, pero el Barça siguió trabajando con esa línea y luego ya pues llegaron tal Van Gaal y luego ya llegó Rijkaard y ya empezamos otra vez a engarzar y a dar continuidad a esa idea de juego. Nos fue bien también, ganamos 2 ligas, una Copa de Europa, luego llegó Guardiola y ya con Guardiola pues ya el fútbol de toque adquirió su máxima expresión y los jugadores de técnica y sobre todo de técnica, y aunque fuesen bajitos, pues tuvieron ya mucho protagonismo. España fue campeona de Europa y campeona del mundo con esos jugadores y eso ya ha abierto la veda a que en el fútbol español y casi en el fútbol mundial pues se haya impuesto. No en el fútbol mundial quizá tanto como en España, porque sí que en España al final ese talento lo tenemos mucho. El de no ser tan fuertes como los alemanes, no ser tan agresivos como los italianos, no ser tan fuertes físicamente también como los franceses o brasileños, pero sí que no somos tan fuertes, pero en cuanto a técnica somos tan buenos o mejores que ellos. Mira, ya empiezan a salir, Eusebio, aquí los merengues. A ver. Nos pregunta José Inés, ¿te hubiera gustado jugar en el Real Madrid? Bueno, yo creo que la vida son circunstancias. Yo en aquel momento, cuando era un chaval, pues quería conseguir cosas importantes y hubiera estado abierto a jugar en cualquier equipo importante que me hubiese ofrecido la oportunidad de jugar con ellos. El que me ofreció esa posibilidad fue el Barça. Viví allí esa etapa, viví una etapa como ayudante, viví una etapa como entrenador del filial, con lo cual han sido tantos años allí, en esa casa, y teniendo vivencias tan importantes que a partir de ahí mi unión a ese club pues es lo grande que ha llegado a ser. Entonces, bueno, pues la vida son circunstancias y a medida que van llegando, pues marcan tu camino y mi camino lo ha marcado el Barça. Igual que a Guardiola le empapó también Cruyff, a ti te empapó Cruyff y a mayores, ¿qué te aportó la etapa con Rijkaard? Pues a aprender a gestionar un equipo, a gestionar un grupo de jugadores, trabajo. Yo en aquel momento, cuando terminé de jugar en Valladolid con 38 años, decidí que quería continuar en el mundo del fútbol y decidí que el camino más cercano a lo que había hecho era entrenar. Entonces me quise preparar para ello y después de una temporada retirado y haberme sacado el título, me llama Txiki Begiristain para ofrecerme
ser ayudante de Rijkaard. Entonces llego allí con Rijkaard y Rijkaard lo que me enseñó es que con su modelo de liderazgo, que era un modelo basado en el respeto, en el diálogo, en el compartir, él se hacía respetar, pero era muy dialogante y era muy democrático en su manera de gestionar el equipo de trabajo. Bueno, me enseñó que yo con mi carácter tenía un espacio también para dirigir, porque había gente que pensaba de mí que con un carácter más reservado y más tranquilo, pues igual iba a tener dificultades para luego poder ser un buen entrenador. Pero de Rijkaard aprendí a gestionar desde el diálogo, pero también haciéndote respetar y tomando decisiones sensatas, coherentes, pero firmes. Y entendí que tenías que ser firme y tenías que conseguir hacerte respetar. Y ese fue el gran aprendizaje con él, ¿no? Aprendí mucho de él, porque además era una persona muy bondadosa y aprendí que el liderazgo, había diferentes tipos de liderazgo y ese también podía ser bueno. Y no solo que podía ser bueno, yo creo que a partir de ahí es un tipo de liderazgo que se ha ido imponiendo. Eusebio, tú que has estado arriba del todo, para la gente que hemos visto la tele el fútbol por la televisión y eso, cuéntanos cómo vives tú el partido de Wembley. Es decir, tú cuando llegas allí, tus sensaciones cuando pisas el campo, cuando empieza el partido y cuando pita el árbitro o cuando marca Koeman el gol. ¿Qué siente un jugador en esas situaciones? Pues yo empecé a vivirlo ya desde que nos clasificamos para la final. En el momento que eliminamos, pasamos con el Benfica, un partido que ganamos en casa 2-1. Entonces, voy a jugar una final de Copa Europa. Yo de niño, dentro de mis sueños, estaba el ser campeón de Europa. Yo pensaba, ¿por qué otros han podido ser y yo no? ¿Qué tienen de diferente esos chicos que han llegado a ser campeones de Europa de mí? Yo pensaba, seguro que de niños eran igual que yo. Tendrían sueños, los alimentarían y harían por conseguirlos. Entonces ya cuando llega ese momento digo, está ahí, la posibilidad está ahí, la tengo en la mano. Y entonces empiezas a vivirlo ya desde muchos días antes. Y a medida que se va acercando el partido, pues cada vez el nerviosismo va apareciendo más. Te van apareciendo pues esas cosquillas en el estómago, ese pensar, ¿qué pasará? Esa incertidumbre. ¿Lo conseguiremos o no lo conseguiremos? Está ahí esa posibilidad, pero puede que se dé y puede que no. ¿Qué pasará si sí? Bien, pero ¿qué pasará si no? Y entonces, bueno, pues lo tienes continuamente en tu cabeza, ya cuando llega el partido, cuando se acerca. Sí que es verdad que el tener a Johan de entrenador nos transmitió tranquilidad. Él había ganado 3 Copas de Europa. Entonces él se lo tomó con mucha tranquilidad. Para él no era vida o muerte, no era todo o nada, era como una más. Y entonces nos dijo, tratad de vivirlo con tranquilidad, no os agobiéis, no os pongáis nerviosos. Si os ponéis nerviosos, no lo vais a disfrutar. Y encima vais a jugar peor y vais a tener menos posibilidades de ganarla. Con lo cual traté de vivirlo así, aunque no fue fácil. Bueno, una vez que empiezan los partidos, cuando empiezas a jugar, como estás centrado en el juego, ya esas ideas que tienes en tu mente de qué pasará, desaparecen y te centran. Pero así, en los momentos de parón, te aparecen ahí y te entra un poquito el nerviosismo. Va pasando el partido y hay jugadas en las que ves que, si nos meten, hay otras en las que estás cerca de meter. Sí que es verdad que me alimentó mucho la confianza de que todo iba muy bien. Estábamos en un equipo que había buen ambiente, veníamos de ganar ligas, veníamos de formar un equipo que era, pues en la revolución en su idea de juego, pensaba que lo merecíamos. Y ese pensamiento de merecimiento me daba un poquito de confianza, el decir, tiene que salir bien. Y bueno, pues cuando se acercó la falta pensé, quizá este sea el momento. Y cuando ya marcamos, pensé, ya está, ha llegado, sí, nos ha caído de nuestro lado, ¿no? Y sobre todo, cuando pita el árbitro al final, ahí ya dices, sí, lo he conseguido. Este sueño que tenía de niño se ha hecho realidad, con lo cual una satisfacción enorme. Qué bueno. He leído, y me gustaría que me dijeras si es verdad y nos lo podrías explicar, que cuando has sido entrenador de la Real Sociedad,
llevaste a entrenar, es que esto me ha gustado porque somos de zonas rurales, llevaste a entrenar a la Real a poblaciones para aumentar la seña de identidad y también hacer protagonistas a la gente de las zonas menos pobladas, por decirlo. Claro, es que la Real tiene un sentimiento de identidad con la tierra muy grande. Guipúzcoa está representado en la Real y la Real representa a todo Guipúzcoa. Siempre ha habido muchos jugadores de la casa en el equipo y además ellos se sienten orgullosos de ello y quieren que sea así, aunque quieren, eso sí, que su equipo esté lo más arriba posible, y si para estar lo más arriba posible tienen que fichar jugadores de fuera, lo hacen, pero prefieren que haya jugadores de la casa. Con lo cual hay una identidad muy grande entre club y provincia. Y entonces la directiva propuso que fuésemos a jugar a determinadas localidades de Guipúzcoa. Y hacíamos, pues igual una vez al mes, ir a hacer un entrenamiento, pues un día a Tolosa, otro día pues a Motrico. Y al final lo fuimos haciendo, se nos llenaba el campo alrededor, lo teníamos lleno de gente, lleno de chavales, y era una manera pues de alimentar la afición sobre el equipo, sobre la Real, y de que la Real correspondiese a sus aficionados estando más cerca de ellos. Fue muy me parece brillante y a ver si otros equipos pueden tomar nota, porque viene aquí a entrenar un equipo grande y la verdad es que te vuelcas. Claro, alimentas la afición por ese equipo. Mira, nos pregunta Carlos, nos dice, ¿qué opinas del nivel al que están llegando en el mercado de fichajes? Las barbaridades que se están pagando por jugadores. Pues que es así como está estipulado el mercado. Es una ley de oferta y de demanda, es una ley que yo creo que ahora lo bueno es que están regulados los límites salariales y los límites de contratación, y desde la administración pues se permite que haya unos determinados gastos atendiendo a lo que tú generas. Entonces, bueno, yo veo que está bien, que está controlado. Las barbaridades eran antes, hace años, cuando se fichaban jugadores y el dinero se sacaba de particulares que ponían su dinero para después recuperarlo, y entonces se hacían gestiones que eran pues muy poco claras y muy opacas. Ahora todo está controlado, con lo cual el fútbol mueve mucho dinero, sí, es el deporte que más afición genera en el mundo. Con lo cual es un motivo de diversión para mucha gente, es un motivo de socialización para mucha gente, es un motivo pues de estímulo para el crecimiento de muchas personas, con lo cual le veo el lado positivo. Eso tiene el contrapunto de que mueve mucho dinero y de que se generan contratos muy importantes. Bueno, está así montado, no lo veo que tenga demasiado parte negativa cuando lo que genera son muchas cosas positivas. Lo que hay que ver es que genere cuanto más cosas positivas posibles, mejor, y que desaparezca la violencia y de que desaparezca el racismo y que desaparezcan pues, los conflictos, y que se utilice el fútbol para fomentar todos esos valores positivos que tiene el deporte cuando se hace pues desde el respeto y desde el compañerismo, ¿no? Yo también te doy la razón. Que yo siempre digo que si tienes una empresa y fichas a uno de lo que sea que te genera 10, ¿por qué no le vas a pagar 5? Claro. O sea, es así. Como entrenador, en tu etapa de entrenador, ¿qué jugador has dicho me ha sorprendido y no te lo esperabas? Bueno, tuve la fortuna también, el privilegio de ver debutar, ¿no? de estar con Rijkaard cuando apareció Messi. Y Messi, yo no lo conocía, no lo había visto jugar en el fútbol base, y apareció allí en un entreno. Y bueno, en los entrenamientos era un chaval de 16, 17 años, lo que hacía al lado de Ronaldinho, de Puyol, de Xavi, de Iniesta, en aquel momento era sorprendente, era espectacular ver lo que hacía y con el desparpajo que lo hacía, porque
claro, en aquel momento subimos también a Boyan y Boyan hacía cosas, pero es que el descaro, el atrevimiento que tenía Messi era sorprendente para su edad, porque tú en esa edad puedes tener unas grandes condiciones, pero luego tienes que tener la personalidad también para decir, aquí estoy yo y no me arrugo ante nadie. También viví la aparición de Yago Aspas en el Celta. Yo estaba entrenando al Celta y él estaba en el filial. También lo mismo, le llevé a unos entrenamientos y dije, joder, qué calidad tiene comparado con el resto de compañeros y qué desparpajo y qué atrevimiento. Sí que es verdad que Yago ya tenía 21 años, ¿no? Pero me sorprendió en eso. Y luego cuando me hablan de un jugador, para poner un poquito también la parte un poco humana y personal, también, bueno, pues me gustó mucho entrenar a Xavi Prieto, porque me parece un señor en cuanto a elegancia, a corrección, a educación, a respeto, y siempre va a ser un jugador que ponga como ejemplo de jugadores a los que he entrenado. Ahora Eusebio viene uno de los clubes que a ti te gusten, de Reino Unido, que venga de Italia, de donde sea, y te pregunta por tu propuesta de fútbol. ¿Cómo te venderías? ¿Qué promueve Eusebio? Pues promuevo todo el aprendizaje que he tenido a lo largo de, pues no sé, 30 y tantos años, 19 como jugador y luego como entrenador. Soy un jugador que transmito lo que siento, y lo que siento es que me gustaba mucho pasármelo bien jugando al fútbol a través de la técnica, del control, del juego de ataque. Me divertía cuando mi equipo tenía el balón, y entonces tuve un entrenador como Cruyff que me enseñó muchos conceptos para poder desarrollar ese juego de posesión, de tener el control, de hacer un juego de ataque, de ser un equipo alegre y ofensivo. Con lo cual, cuando yo he empezado a entrenar, he tratado de poner, de transmitir a mis equipos y a mis jugadores esos mismos conceptos. Y yo lo que hago es, los entrenamientos son muy parecidos a los que hacíamos cuando yo jugaba en la etapa de Cruyff, con entrenamientos cortos, con juegos de posición. Sí que es verdad que todo ha tenido una evolución en estos años, y ahora lo que trato de hacer es, pues, mejorar el concepto defensivo, que en aquella época no le dábamos tanta importancia porque como estábamos en el Barça dominábamos mucho, teníamos el balón y metíamos muchos goles. Ahora lo que trato es de que mis equipos sean más equilibrados, tratar de compensar más o de trabajar más la faceta defensiva para que mis equipos sean lo más cortos posibles en defensa, que presionen hacia adelante, pero luego en el juego de ataque es tener mucho el balón, que podamos dominar el juego, que tengamos superioridades en medio campo, que hagamos muchos ataques, que ataquemos en todo el ancho del campo y que generemos muchas ocasiones. Eso es lo que transmito a mis equipos. ¿Y te gustaría entrenar a la selección española? Me gusta disfrutar de mi trabajo, y en estos momentos, como me gusta disfrutar del juego y del entrenamiento y de jugar partidos cada semana, me veo más en un equipo que en la selección. Digamos que la selección es un sueño para todos, representar a tu país y poder entrenarlos, pero ahora no lo veo cercano, porque me veo más optando a dirigir una selección cuando digamos que ya me haya cansado de entrenar en el día a día. Pero es que quitarme ahora el día a día, de poder entrenar cada día y poder jugar un partido cada semana, creo que me va a llenar más que entrenar una selección cada mes o cada mes y medio, y que haces 2 entrenamientos, 3 entrenamientos. No veo que me vaya a llenar tanto, con lo cual no te digo que es una ilusión y que sería muy bonito, pero en otro momento de mi vida, ahora no. Mira, para el que no lo sepa, cuando hemos estado planteando la entrevista aquí con Jonathan y demás, hemos preguntado a gente sobre Eusebio y preguntas a hacerle, y bueno, nos decían que cualquier cosa que le preguntes te va a responder sin ningún problema, porque Eusebio es un tío de los pies a la cabeza. Y lo hemos estado viendo cuando hemos entrado en su página web y demás, viendo el tema de la fundación Eusebio Sacristán. Tenéis una cosa que nos ha llamado mucho la atención y queremos que nos expliques un poco en qué consiste la fundación y sobre todo eso que nos llama la atención, que es el fútbol para todos. Vale. Pues mira, la fundación nace cuando yo termino de jugar, y terminamos de jugar pues Alberto López, Juan Carlos Rodríguez, Torres Gómez, Onésimo. Yo veo que hay un grupo de compañeros que acabamos de jugar
y que nos vamos quizá a dedicar al mundo del entrenamiento y tal, pero que siempre pues, nos pedían hacer charlas, nos pedían pues, que hiciésemos campus, que crear escuelas. Yo en ese año empecé, bueno, a ver si creando alguna escuela en alguna población que no haya equipo. Por ejemplo, empezamos con la primera en Cuéllar. En Cuéllar no había equipo de fútbol, decidimos ir allí y montar una escuela. Pues para los chavales que no tenían la posibilidad de pertenecer a un club, pues que pudiesen hacerlo a través de nuestra fundación. Con esa idea empezó, que estamos en Castilla y León, tenemos pueblos o poblaciones que no tienen equipos de fútbol y que hay niños que quieren jugar a fútbol. Vamos a montar una escuela, ¿vale? La fundación, a través de nuestro gerente, que es Pedro Pablo Crespo, que es una persona muy cercana al mundo del fútbol porque le apasiona y que es del mundo de la educación porque ha sido profesor muchos años, pues empezó a aportar ideas. Entonces, entre esas ideas que aportaba de actividades eran campus de integración. Y los campos de integración consistían en llevarnos un fin de semana a niños de cualquier club o de que estén jugando con niños con alguna problemática, ¿no? Entonces, la primera que hicimos fue con sordomudos. Juntamos a 15 niños sordomudos con 15 niños, en aquel momento que yo estaba en el Barça, de las categorías inferiores del Barça, que los eligieron sus entrenadores. Hicimos una convivencia durante un fin de semana y lo que descubrimos es que los sordomudos que tenían, pues podían disfrutar del juego, del fútbol, con niños que estaban jugando a un nivel importante, y los niños que estaban jugando en el Barça, pues compartían con niños que les gustaba el fútbol, pero tenían alguna problemática, entonces aprendieron a convivir y se enriquecían las dos partes. Con lo cual, eso alimentó en nosotros la idea de seguir trabajando en esa línea. Tuvimos la oportunidad de coger la Roca en Palencia, empezamos a gestionarla pues para llevar allí pues campamentos, que los niños de los colegios viniesen, transmitir nuestras ideas y nuestros valores, porque lo que queremos es, pues, todos nosotros que hemos sido jugadores, ¿qué podemos aportar a la sociedad? Pues nuestras vivencias a nivel profesional, ponerlas al servicio de que se hagan actividades de carácter social. Y después de eso, y en los últimos años, hace 2 años, hemos creado una serie de escuelas en Valladolid, también tenemos una en León, en la que pues abrimos la posibilidad a que niños que tengan problemáticas que quizás en equipos no pueden jugar, pues unos niños tenemos con síndrome de Down o con niños amputados, niños, bueno, diferentes problemáticas y que quieran jugar al fútbol. Nosotros hemos creado escuelas donde se juntan allí 20, 30 niños y juegan un día, 2 días a la semana, y esa es la idea nuestra como fundación, llegar pues a que el fútbol pues funcione como un vehículo de integración y demás cosas, ¿no? De fomentar todos los valores del deporte, pero sí que uno de los que nos centramos es en la integración. Qué bueno. Pues yo siempre que da gusto escucharte y para ver que la gente que ha estado lo más alto, lo que dice Edu, que al final con los pies en el suelo intentando ayudar lo que se puede. Yo que siempre pongo un punto de humor, he estado buscando qué puedo buscar yo de Eusebio para darle ese toquecito de humor. Y si la gente no lo sabe, que vendrás un fin de semana a subir con nosotros y te pondremos el delantal. Y ahora, como en este confinamiento que estás estudiando cocina, yo te quiero preguntar, que vendrás a Cocina de Altura. ¿Nos vas a hacer...? Sí, claro. En verano, que cuando esté la nieve me asusta un poco. En verano. Yo te estoy viendo con el mandil en una cumbre de las nuestras cocinando y mi pregunta es... ¿Nos vas a hacer un rap como el que hiciste en el Dream Team? Que es lo que he visto, que me he podido reír. Una de esas locuras de juventud fue eso. Una de esas locuras que cuando estás eufórico, que has ganado una Copa de Europa, dices, bueno, oye, te proponen, venga, pues tienes que hacer un disco y vamos a cantar un rap. Y bueno, pues ahí nos apuntamos y bueno, lo pasamos bien, fue divertido. Pues nada, te haremos aquí rapear en una cumbre nuestra y por preguntarte que qué te parece nuestro proyecto de Cocina de Altura, sobre todo nosotros
que nuestro objetivo es dar a conocer al final nuestra comarca, que, oye, como mucha España que llaman vaciada y demás, está en decadencia y lo que queremos es darla a conocer. Pues me parece genial, ¿no? Yo que he estado muchos años fuera, siempre he apreciado todos los valores de nuestra tierra. Y uno de los valores que tenemos principales, por un lado, es la gente, pero por otro lado es todo lo que tenemos, ¿no? Todo el paisaje, toda la riqueza de nuestro paisaje y que luego está poco poblada. Animaría a todo el mundo que viniese a verlo y a conocerlo porque disfrutarían un montón y yo creo que los que vivimos aquí y los que tenemos la suerte de disfrutarlo, pues también hacerlo con más pasión. Una idea genial y os deseo toda la suerte del mundo, que va a ir muy bien seguro el programa. Muchas gracias. Mira, nos preguntan ahora por el Spy finalizando. Sí. ¿Qué tal la sensación de compartir el vestuario con Risto Stoico? Pues bueno, genial, porque es un ganador. Al final, él es muy divertido, tiene mucho genio, mucho carisma, pero al final lo que te transmitía era mucha pasión. Y esa mentalidad de ganador era algo que nos transmitía a todos. Qué bueno. Pues yo solo puedo darte las gracias, que tengo ganas de que pase esto y poder disfrutar de un fin de semana contigo aquí en la montaña, que nada más hemos conectado. Lo primero que hemos dicho es que qué cuadros tenemos los dos detrás de nuestra tierra cada uno tirando para casa. Y espero que la gente haya podido ver cómo eres un poco más en persona, que yo de verdad el día que te conocí, hay gente que la ves 2 minutos hablar y hablas con ella y te transmite muchas cosas positivas y de verdad que solo puedo darte las gracias. Pues nada, ha sido un placer, de verdad, compartir con vosotros este rato. He estado muy a gusto, me lo he pasado muy bien y muchas felicidades por esto que hacéis, porque estáis haciendo disfrutar a mucha gente en estos momentos en los que, bueno, pues hay gente que lo está pasando mal, lamentablemente. Claro, pues nosotros podemos decirte que hemos recibido un máster futbolístico, así en corto plazo, pero sobre todo hemos recibido un máster en humildad y en humanidad y demostrar que alguien que ha estado tan arriba se puede acercar a los demás y que sobre todo piensa en los demás, como puede ser a través de tu fundación. Por eso te damos las gracias y que cuido tu ejemplo mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Saludos. Pues bueno, un abrazo a todos. Chao. Saludos. Chao.